Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este Ágora, a este espacio de encuentro, de diálogo y de compartir entre nosotros. Ya sabéis, es un espacio donde podemos dialogar, donde podemos hablar y sobre todo donde podemos contribuir a cambiar la vida y hacerla de una manera más humana, más justa y más fraterna para todos. Desde la libertad y el respeto a la diferencia podemos hablar absolutamente de todo. En esta ocasión la verdad es que nuestro país está conmocionado ante tanto sufrimiento y ante tanto dolor que ha provocado y que se sigue produciendo fruto de esta catástrofe natural en algunos pueblos de Valencia, en Letur y también en Cuenca. La verdad es que para todo nuestro país y para todos los hombres de bien, este es un momento de sufrimiento y de dolor, pues ante tantas personas que han perdido la vida y tantas personas que han perdido pues todo lo que tienen. La verdad es que desde nuestra unidad pastoral y desde nuestro programa Ágora nos solidarizamos y nos ponemos en el lugar de aquellos que tantos están sufriendo y lo están pasando mal. Hoy, precisamente, en nuestro programa queremos comentar algo que creo que es importante y es el fenómeno de la información, sobre todo en estos momentos de tanto desconcierto, donde a veces hasta los más pillos pueden buscar los beneficios personales y lucrativos de una situación de sufrimiento que yo creo que es importante. Hoy vamos a tener a José Ángel Montañés, periodista. Hoy vamos a hablar con él y nos va a hablar sobre todo del tema de la información o la desinformación que estamos teniendo en este tiempo donde todo nos llega tan rápido, tan deprisa y que a veces no sabemos dónde está la verdad. Así que quedaros un momento y que después de estos consejos pues hablaremos con José Ángel, ya os digo, sobre la situación de información que se está produciendo en nuestro país. Seguimos enseguida. Pues amigos, como os he dicho anteriormente, hoy tenemos de nuevo a José Ángel Montañés. Hoy lo tenemos en calidad de periodista, normalmente lo tenemos siempre en calidad de historiador y de Recrea Villa Palacios, pero hoy lo tenemos en calidad de periodista, sobre todo para que nos ayude a hacer un análisis de cuál está siendo la situación de la información ante el gran problema y la gran catástrofe que estamos viviendo en España, con las inundaciones de Valencia, de Cuenca, de Albacete, y bueno, pues que está siendo una situación lamentable y que la verdad es que esto nos está produciendo un gran dolor a todo el Estado español, pero aún así hay cosas que las podríamos hacer mejor. Bienvenido, José Ángel, de nuevo. Hola, gracias, Alejandro. Pues, en primer lugar, ¿cómo estás viviendo tú esta situación de desastre? Seguramente, como todos los españoles, con el corazón
evidentemente. O sea, parece que siempre ya no nos cabe, digamos, más vivir desgracias, que ya hemos vivido muchas, lo de la pandemia y todo lo demás, pero luego llega algo así tan grande, tan... Otro día alguien comentaba lo de esto que parece un tema bíblico, ¿no? Esas grandes desgracias, ¿no? Que asolan todo y lo estamos viendo lo que pasó hace una semana, hace 8 días, y evidentemente no queda otra que acongojarte y ver digamos, esa magnitud de esa tragedia que afecta a tantísima gente como está afectando, o sea, 69 pueblos en la provincia de Valencia, nosotros en Albacete en menor medida, pero también ha afectado muy duramente a una localidad, Letur, pero de Valencia evidentemente 69 pueblos. O sea, es que ya habíamos vivido estos episodios de danas y de gotas frías y demás en la zona valenciana además, pero siempre había sido muy localizado, un pueblo, una riada y tal, pero esto ha sido, bueno, desbordado, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Que ha afectado a muchísima gente y una situación realmente compleja, ¿no? Porque no hay nada como perder lo que tienes, sea poco, sea mucho, es la vida, que al final todos tenemos nuestras casas donde tenemos todos nuestros recuerdos, todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias, y en un plumazo el agua se lo lleva todo. Entonces, claro, yo creo que hay que vivirlo o sea, lo podemos ver como lo estamos viendo, pero hay que vivirlo para ver que debe ser eso, que debe ser terrible, o sea, terrible en mayúsculas, con todas las admiraciones que queramos, porque realmente lo pierdes todo. Más allá de quien ha perdido familiares o desaparecidos que todavía no se han localizado, pero es perder todo, lo poco o mucho que se tenga, o sea, es horroroso, horrible, horrible. Vaya por delante que lo que más nos preocupa en este momento es el sufrimiento de la gente. De hecho, en nuestros pueblos de Salobre, Rolí, Villapalacios y Bienservida, enseguida se han puesto manos a la obra y ya hemos hecho todas las aportaciones a través de nuestros ayuntamientos de las que hemos podido hacer. Y que lo que más nos importa en este momento pues no es ni buscar culpables ni buscar situaciones que sean distintas de ayudar a paliar el sufrimiento de tanta gente, que es lo que más nos importa. Pero hay algo que también tenemos que pensar y que en estos días preocupa bastante, y es el trato informativo que se le está dando al tema, porque al final es tanta, como me decías anteriormente, la información que tenemos de un lado y de otro, y tratado otros temas con temas personales, con temas políticos, con intenciones y tal, que al final, tú como periodista, ¿cómo ves esta situación? Bueno, realmente vivimos en un momento de sobreinformación. O sea, todos tenemos un teléfono móvil, nos acostamos mirando lo último que hubiera pasado, y todos tenemos grupos de WhatsApp, todos tenemos redes, todos tenemos... Y entonces por ahí nos llegan toda una serie de vídeos, de información, entonces recibimos mucha información, aparte de los medios tradicionales, un periódico o una televisión, todas las televisiones que hay. Pero creo que igual que estamos sobreinformados, también estamos... somos muy vulnerables a la información no fiable o no contrastable o no segura. Y eso somos muy vulnerables porque todo lo que sea que nos entra por la visión, esas imágenes, esas declaraciones, esas demás, ¿cómo lo vamos a poner en duda si es alguien que está expresando su dolor o tal? Pero es que si somos un poquito... no críticos, sino como que somos capaces de ver más allá de lo que nos llega y cuestionar todo eso, nos damos cuenta de que hay mucha información pues que no es verídica, que está ayudando incluso a la crispación y a generar más dolor del que ya hay, que es mucho. Entonces, yo lo veo como un problema, o sea, nos gusta discutir a todos, nos gusta polemizar, todos tenemos una opinión sobre algo, pero es que hay cosas en que no son opinables, hay cosas que son o son verdad o son mentira. Y nos ha llegado a todos, o todos vemos esos vídeos, esas informaciones de cosas que ayudan, vuelvo a decir, que ayudan no generan tranquilidad, sino justo lo contrario, y crean un estado de alarma mayor del que hay. Yo lo veo con preocupación. Como decíamos al principio, yo creo, José Ángel, que una de las cosas que se decía es que los técnicos en catástrofes son los que tienen
que actuar en cualquier momento, y son los que nos tienen que decir a la población cómo y de qué forma tenemos que actuar, porque con la buena voluntad no vale en estos momentos. Yo creo que en la información, como me decías anteriormente, ocurre exactamente lo mismo, y es que el periodista tiene la formación para informar correctamente. Esto, y a veces es que todos queramos informar. Bueno, es lo que decimos, todos tenemos un móvil y todos tenemos la herramienta para ser periodistas o para informar de lo que está pasando. Además, son informaciones muy directas, es verdad, pero muchas veces con la buena voluntad no vale. El periodista es un profesional que se forma en una universidad 4 o 5 años y que luego es un oficio que te vas formando con la experiencia. Entonces, lo que pasa es que el periodista, yo creo que si hay profesionales mal vistos después de los políticos, el periodista está detrás, porque siempre se piensa que el periodista informa o habla o escribe al albur de unos intereses de un dueño de un medio que le está condicionando lo que tiene que escribir, lo que tiene que decir. Y eso no es verdad. Yo, mi experiencia como periodista, yo he estado 37 años trabajando en un medio de comunicación, 20 de los cuales como periodista, escribiendo. Y yo puedo decir que a mí nadie me ha dicho nunca lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. A mí lo que me han pedido siempre es que traiga noticias, que traiga reportajes, que haga viva, digamos, o que no me limite a digamos, a la agenda diaria, sino que traiga reportajes y demás. Y eso es lo que a mí se me ha exigido, pero no que escriba de una cosa o de otra, a ver cómo escribes esto o de otro. Yo hablo de mi experiencia, no puedo hablar de los demás, pero sí que lo que tú decías. Yo creo que al periodista se le está cuestionando su profesionalidad. El periodista, lo hemos visto todos, los medios de comunicación han sido de los primeros en llegar al sitio de la desgracia. Incluso a lo mejor antes que el ejército o la policía o la Guardia Civil han llegado allí. Y eso es muy complicado. Yo cuando he visto a compañeros, y lo digo así, compañeros, con el móvil, haciendo unos informativos de media hora, de una hora y tal, con conexiones complejas, porque no hay forma de conectar, porque no hay internet, porque no ha habido luz, y ves que son capaces de mantener eso y conexiones y tal, yo me quito el sombrero. Es muy complejo, es muy complejo. Yo, por suerte, no he tenido que hacer ese tipo de información, pero sí que he hecho alguna de esas, porque cuando ocurre algo así tan bestia, todo el mundo se pone a disposición de esas noticias. Yo, si me permites, he vivido 2 experiencias así, digamos, a ese nivel. Yo creo que, a ese nivel no, porque es imposible, porque ese nivel yo creo que ningún periodista lo ha vivido hasta ahora. Pero sí que es verdad, yo en 2003 estaba empezando en la redacción y hubo una desgracia muy grande, bueno, unos incendios forestales que asolaban el interior de Cataluña y varios focos que tal, y hubo una desgracia que aisló una masía, una casa de campo, y murieron 5 personas de la misma familia. Un padre, o su mujer, la hija, la hermana de él y la suegra, algo así, 5 personas que murieron aislados, unos asfixiados y otros quemados. Y bueno, como todos los periodistas que hacían esa información estaban con los incendios y tal, pues alguien dijo: José Ángel, vete al entierro de estas 5 personas. Bueno, yo llegué allí, evidentemente, pues imagínate la escena, era un entierro en una misa, en una iglesia, el pueblo, porque era una masía que estaba aislada, el pueblo volcado allí, miles de personas tal, bueno, todos acabamos llorando, evidentemente, es que te puede. Y yo cuando llegué a redacción dije: yo no puedo escribir esto. Yo no puedo escribir esto porque yo estoy todavía con el corazón encogido. Y alguien me dijo: pon distancia porque el periodista tiene que informar, tiene que dejar sus sentimientos al lado. Entonces yo, bueno, pues intenté y me dijeron, y es verdad, escribir sobre las desgracias es lo peor que hay. Porque es verdad, tú estás hablando de personas que han vivido una desgracia, entonces tú tienes que empatizar con esa historia, pero no tanto como para verte envuelto en esa historia. Tú eres un transmisor entre eso que ha pasado, entre esa desgracia que ha pasado y el lector, ¿no? Como pude lo escribí y bueno, me quedó ahí una crónica de lo que había vivido, pero realmente me costó. 10 años después volví a vivir una situación parecida, insisto, nada que ver con esto de lo que ha pasado, y fue que una noche de San Juan, un grupo de jóvenes que iban a Castelldefels, a la verbena allí de San Juan, que allí se celebra mucho en las playas y demás, al bajarse del tren en Castelldefels, en vez de cruzar por el paso elevado, pasaron por delante del tren con tanta desgracia que vino otro tren que vino por detrás y no vio y mató a 13 jóvenes, ¿no? Yo cuando me desperté aquella noche y tal, y vi lo que había pasado, yo llamé a la redacción y dije, ¿qué puedo hacer, no?
yo he informado de temas de arte, de patrimonio y demás, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, yo pensaba, bueno, vente aquí a la redacción, vete a la Ciudad de la Justicia, que están llevando los cadáveres. Yo evidentemente pensé, ostras, lo primero que pensé, si no hubiera llamado. Pero es que el periodista, alguien también lo dijo, ¿no? Es como una orden religiosa. O sea, no es un trabajo que dices, yo ya he plegado, yo ya he acabado, me voy a mi casa y tal. Estás pendiente de la actualidad. ¿Cuántas veces un fin de semana ha fallecido alguien que es tu tema y tal? Y tú tienes que hacer esa información. O surge un tema, es la realidad. Es la realidad. Entonces el periodista no tiene horas, no tiene... El caso es que yo me fui a la Ciudad de la Justicia, fue posiblemente el peor día de mi vida, porque, claro, tú tienes que hablar con familiares destrozados que acaban de perder a sus jóvenes, que no es que hubiera cuerpos, es que eran, bueno, habían quedado destrozados y demás. Fue horroroso, horroroso. Pero yo apliqué aquello que alguien me había dicho, pon distancia e intenta transmitir lo que... Claro, hubo que hablar con esos familiares, con todos los políticos que estaban allí, para una situación realmente, 13 jóvenes, tal. Es decir, son momentos muy complicados para un periodista, porque has de gestionar tus sentimientos, porque siempre dices, ¿cómo hago yo? ¿Cómo transmito yo esto? Y esto lo he escuchado yo en los compañeros periodistas que están allí. Estamos intentando hacerles llegar a ustedes la situación que hay, pero sabemos que es tan compleja que igual no está. Esa preocupación por hacer llegar al telespectador o al lector, todo lo que genera un problema como el de la Dana es muy complicado. Pero el periodista, insisto, es un profesional que nada tiene que ver con aquel que coge su móvil y se va allí a grabar, a transmitir, que puede hacerlo con muy buena fe, pero es que al final es una persona normal que transmite su punto de vista. Su punto de vista. En el periodismo hay una cosa que es fundamental, que es contrastar la información. O sea, nadie puede escribir una información, por muy sucosa o por muy atractiva que sea para ese periódico, sin contrastar, sin buscar la doble información. Nadie puede decir, como ha salido alguien diciendo, y entramos a lo mejor a temas así y tal, aquí hay 700 muertos, es el parking de la muerte, cuando en realidad no había ningún muerto. Entonces, alguien que llora delante de la cámara, ¿tú te lo crees? Diciendo que hay 700 tickets sin validar, y cuando tú hurgas y cuando tú intentas, te dicen, no, es que en este parking no hay tickets. Hace 25 años que funciona y no hay tickets, es un centro comercial que la gente entra y sale y no hay tickets. No se podía saber que había 700. Pues ese señor dijo que había 700 coches en el parking de la muerte y que habría muchos muertos. Que tenía la fuente oficial de un guardia civil que decía que no querían entrar. Y todo eso es un bulo, es mentira, se ha comprobado que es mentira. ¿Qué pasa? Cuando ese señor ha salido diciendo que había 700 muertos y no ha aparecido ninguno, la tendencia es decir, nos están engañando. Esos muertos, ¿dónde están? Pero claro, vamos a ver, ¿qué interés tiene nadie, el político que sea, de decir, hay 700 muertos y lo vamos a negar? ¿Qué hago yo con esos 700 muertos? ¿Me los trago? ¿Los meto debajo de tal? O sea, realmente yo creo que si somos capaces o sea, y aparte es lo que pienso, o sea, en vez de alegrarnos de que no haya ningún muerto en ese parking, cuestionamos la veracidad de esa información. Los bomberos que han estado allí diciendo, no hay, y además son muy prudentes, dicen, nos faltan 40 centímetros de fango, pero no hay ningún cadáver. Pudiera ser que la corriente los hubiera arrastrado. Claro, todo el mundo estábamos pendientes de esos 700, 800, los que fueran muertos. No ha aparecido ni uno. Entonces, claro, cuando tú tienes esa imagen de ese señor que está llorando porque él dice que sabe que hay 700 muertos porque alguien se lo ha dicho, claro, ¿cómo no te lo vas a creer? ¿Cómo no te vas a creer esas imágenes donde se ve, o ese túnel que también había otros 40 coches que resulta que habían sacado muertos de esos coches? Tampoco hay. Es tal la magnitud de la tragedia que evidentemente cuando te dicen que hay 700 muertos en un parque, dices, es que podían haber 7.000, es que podían haber 7.000, porque esto es muy gordo. Pero claro, la perplejidad viene cuando alguien te ha dicho que sabe que hay 700, no hay ninguno y te quedas. Entonces bueno, te dejo que... No, lo complejo que es informar en este momento en el que también hay intereses particulares, intereses partidistas, intereses políticos y buscar culpabilidades para ver qué renta política podemos sacar en un momento determinado y todo eso.
Yo creo que aquí tendríamos que saber empezar a distinguir lo que es un profesional, que como tú dices, aunque le cueste hacer un distanciamiento profesional de la noticia que está contando, nunca va a dejar de afectarle porque somos humanos y así nos pasa. Es lo mismo que cuando yo tengo que hacer un entierro. Pues por muy objetivo que quiera ser, si hay una vinculación o un sufrimiento antes de la gente, te afecta. Pero hay gente que le encanta ser todavía y aumentar las tragedias. Como he visto, por ejemplo, algunos bulos de algún influencer que ha llegado, se ha embarrado y tal, y enseguida ha sacado la... Claro, claro, es que ese es el problema de esa sociedad sobreinformada y esos, los influenciadores, que me gusta a mí decirle más que influenciadores, que tienen muchos seguidores. Las redes son muy complejas y las redes necesitan darles de comer. Tú lo sabes porque tienes redes. Yo tengo 4 cuentas de Facebook y es un trabajo. Si es que esto que fotos es un trabajo, tienes que estar todo el día y tal. Y eso cuando tienes 1 millón de seguidores, porque hay gente que tiene 1 millón de seguidores, porque me maquillo así o me compro esta ropa y tal, somos así, la sociedad somos así, eso también te obliga a, digamos, tensar mucho la cuerda y ir más allá y todo eso. Las redes hay que saber discernir, efectivamente, hay que saber tener un espíritu crítico. No todo lo que estamos viendo es real. Estamos viendo imágenes de riadas que no son de Valencia, porque ya las se han visto antes. Son de la India, son de tal, y se están colando. Las redes, hay un submundo ahí dentro de las redes que no conocemos, ¿no? Todo nos parece como muy bonista o como muy positivo, pero en el fondo hay muchos intereses, tú lo estás diciendo. Un tema que no tiene nada que ver. A mí se me ocurrió no hace mucho, cuando toda la polémica del nuevo programa de Broncano que iba a Televisión Española y todo eso con El Hormiguero, hablo de programas y tal, no creo que pase nada, ni mucho menos. Yo soy muy crítico con las cosas de televisión. Yo veo mucho internet, yo veo mucho con el ordenador todo el día, pero no me suelo sentar delante de la tele porque, bueno, en fin, porque tengo otras cosas que hacer. Pero para opinar sí que me gusta ver, antes de decir tal. Y me senté a ver el programa de Broncano, ¿no? Y entrevistaba a un cirujano que era mundial, yo no lo conocía, pero que operaba en todos sitios, no sé qué, y todas las preguntas iban en relación a cuánto ganaba, con perdón lo que voy a decir, si tenía tiempo de follar entre viaje y baje, y a mí se me ocurrió decir que me pareció una pérdida de tiempo, una pérdida de tal, que era muy mala la entrevista que está haciendo. A mí me llovieron de críticas por decir eso. Bueno, hubo 17.000 retweets y no sé qué y tal. Yo me quedé alucinado, pero tuve la curiosidad de saber de dónde venía eso. Pues la gran mayoría de los, en Twitter esto, la gran mayoría de comentarios venían de cuentas que tenían 0 seguidores, 4 seguidores, 10 seguidores, y yo pensé, madre mía, a ver, que yo tengo 2.000 seguidores. Quiero decir, que no, lo que quiero decir es que no tengo una cuenta de esas que tenga muchos seguidores. O sea, genera ahí una serie de comentarios de gente que no se sabe de dónde sale. Estos bots que llaman, ¿no? Que son como granjas de cuentas que controladas por no se sabe quién. Y dices, vamos a ver, subnormal, que cambie de cadena, que el tonto del día. Me dijeron de todo. Simplemente, como yo dije, es una opinión. Yo estoy manifestando mi opinión sobre que me parece que es una entrevista desaprovechada. Este señor que puede tal, están preguntándole que cuánto es lo que ganaba, lo que tiene en el banco, unas chorradas. Simplemente por lo que tal, me pusieron a caldo. Quiero decir, entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Quién son estas personas? Y eso está ocurriendo también aquí. Hay muchas cuentas, hay muchos intereses que no sabemos tal, pero el problema es cuando esos intereses o cuando esos bulos saltan a programas de televisión. Y esto que comentabas del que se embarra y que tal, o el mismo, porque es la misma persona la que se embarra y la que dice los 700 tal, tienen voz en un programa donde lo ve 1,5 millones de personas, en un canal de televisión, donde se recoge esa información de que hay esos muertos en ese aparcamiento y donde se recogen todo ese tipo de informaciones.
¿cómo echas para atrás un problema que he visto 1,5 millones de personas diciendo que hay muchos muertos? ¿Cómo contrarrestas esto? Evidentemente, vuelvo a decir lo mismo. Cuando se dice que no hay muertos, lo lógico es decir, cuestionar eso, cuestionar la veracidad de que han apaleado un coche de el presidente de un gobierno, nos guste o no nos guste del presidente del gobierno, de que han lanzado barro a los reyes. O sea, ¿en qué momento hemos visto esto? O sea, por muchas menos acciones ha habido más detenciones y demás. O sea, ¿cómo se puede...? Ya lo vimos allí, el escolta de la reina con la cabeza abierta sangrando. O sea, es una barbaridad. Hay tal crispación innecesaria. Es que yo lo que voy, innecesaria, tú lo has dicho. Por favor, dejemos hacer a quien tenga que hacer. Todos tenemos opinión de todo. Todos somos expertos en cambio climático. Todos somos expertos, todos sabemos el gran bulo de las presas. El gran bulo de las presas, que esto es culpa de las presas que ha derribado el gobierno de Pedro Sánchez por la Agenda 2030 impuesto por la Unión Europea. Por favor, dígame, ¿qué presa, qué pantano ha derribado tal? Ninguno. Que se hayan algunas esclusas que están, algunas esclusas me refiero a pequeños cauces del río y tal, lo ignoro, pero pantanos, ninguno. Posiblemente, aquí cuestionamos absolutamente todo, vuelvo a decir lo mismo. Hay grandes expertos en urbanismo que están desde hace mucho tiempo diciendo que se han construido muchas viviendas y muchas urbanizaciones y se han ampliado muchos pueblos y municipios a costa, en zonas inundables. Hay 3 millones de españoles viviendo en zonas inundables. Y eso lo hemos ninguneado. Cuando un experto, no uno que pasa por allí y dice esto hay un peligro, sino un experto, un catedrático, una universidad está diciendo eso, se le está ninguneando, se está legislando en contra de eso, estamos cuestionando cosas que son incuestionables por toda una serie de intereses económicos y demás. ¿Por qué? Porque hay unos lobbies empresariales, las constructoras y demás, en fin, no me quiero meter en berenjenales que no me corresponden. O sea, yo creo que hay que dar espacio a los profesionales, sean periodistas, sean urbanistas, sean los expertos, son los que saben, son los que estudian, son los que conocen los temas. Los demás podemos opinar, evidentemente que podemos opinar, pero dejemos que los expertos sean los que trabajen, dejemos que sean los militares, los guardias civiles, las fuerzas de seguridad del Estado los que ayuden. Los voluntarios ya están haciendo una labor encomiable y no va a tener precio porque están llegando por la cantidad que son a los sitios donde no se puede llegar. Tienen que trabajar, digamos, a las órdenes de o organizados porque si no, posiblemente no hacen el trabajo que tienen que hacer. No sé, es que hay demasiada confusión, demasiado yo creo ruido. Que en definitiva nos tenemos que dar cuenta que el ser buenas personas o tener buena voluntad en estos momentos no es lo fundamental, ni no es lo más importante. Yo creo que en este momento toda España y todo el mundo estaría volcado en ver lo que puede hacer con estas personas a minimizar el sufrimiento. Pero yo creo que tenemos que ser humildes y darnos cuenta de que no todos sabemos hacer de todo y tenemos que hacer que cada parcela y cada profesional haga lo que corresponde y ponernos al servicio de lo que están haciendo y están dirigiendo una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que pasar por darnos cuenta de eso, de que no todo el mundo sabemos hacer todo. Evidentemente. Pero es que eso es muy complejo, porque todos entendemos de todo, todos somos expertos y todos podemos opinar de política. Pero, bueno, pero puedes opinar, vuelvo a decir lo mismo, claro que podemos opinar. Yo tengo unas ideas, tú tienes tus ideas, el otro tiene tus ideas, y evidentemente las puedes expresar. Pero de ahí hacer que esas ideas sean, imponer esas ideas, lo que yo creo. Y volviendo al tema de los bulos, o sea, sobre todo, yo intento hacer ese ejercicio de tener, aplicar un criterio, es decir, realmente cuestionar todo eso que nos llega. O sea, lo de los teléfonos, lo de los móviles, por decir lo mismo, esos grupos de WhatsApp, esos grupos de Facebook, esas redes, nos inundan y muchas veces eso que se va repitiendo, ¿cuántos mensajes de ha aparecido un niño que está que ha sido localizado en el ayuntamiento, no sé si es Catarroja o tal, decirle a sus padres y tal, y se ha repetido hasta la saciedad? Yo no sé si es verdad o mentira. Es que en ningún sitio, quiero decir, y tampoco son las formas de actuar. Ha aparecido un niño que está en el Ayuntamiento de Catarroja, seguro que el Ayuntamiento de Catarroja encontrará a sus padres y tal.
Es que, claro, eso de que todos podemos hacer todo, es verdad que las redes ayudan. Se ha creado una aplicación donde pues se podía ver cuáles eran las necesidades de cada punto y dónde tenían que ir esos voluntarios y demás. Pero dentro de una racionalidad, o sea, los primeros días ya se vio todo el mundo espontáneamente cruzando aquella pasarela para llegar a los sitios afectados. Luego se ha intentado con esto canalizarlo por la Ciudad de las Artes. Bueno, se ha visto porque muchos se quejaban, decían, llevamos todo el día en el autobús, para arriba, para abajo, no hemos llegado a ningún sitio. Es muy complicado, es que es una tragedia de unas dimensiones tan grandes que es muy complicado. Se ha criticado mucho de si no había efectivos de la Fuerza de Seguridad y por qué 250 y no 500 y no 2000 y todo eso. También se ha dicho, es que llevar allí 10.000 miembros y tal, es muy difícil gestionar esto. Un ejemplo, anoche hablaba con Alejandro Trocha, que ha estado con su tractor, el Letour, yo no lo sabía, ha estado 3 días y tal, y Letour nos pilla muy cerca porque es un pueblo como el nuestro, entonces, y aparte hay un componente que quieras o no, sabemos casi la identidad o conocemos la identidad de los fallecidos, sabemos que hay Jonathan, su mujer, o sea, y eso también nos llega muy cerca, no son cifras, hay 6 desaparecidos, no sabemos quiénes son, quién era su familia, lo que hacían, y eso nos toca mucho. Bueno, pues Alejandro decía, había una cantidad de efectivos brutal, y él que llegó con tan buena voluntad, evidentemente ha hecho muy buen papel, dice, pero no se podía hacer cualquier cosa, yo me tenía que ajustar a lo que a mí me decían que hiciera. Tiene que haber un orden, tiene que haber una organización, y esa organización pues tiene que llevar a los profesionales. Yo creo que no estamos preparados, volviendo al principio, hemos vivido muchas experiencias agradables, el coronavirus y tal, todos nos comportamos de una forma también muy generosa, las ayudas, todo el mundo colaboró con el que tenía que colaborar, y esto pues se está repitiendo, pero claro, es que cada desgracia o cada situación es diferente, ¿no? Entonces aquí yo creo, vuelvo a decir lo mismo, yo creo, lo único que yo como periodista, si quiere, aconsejaría a la gente que consultar diferentes, que no esperara que lo que le llega al teléfono, sino consultar no solamente un canal, no solamente tal, sino que intentara ver diferentes puntos de vista, porque si no, al final, si tú solamente estás bebiendo de una fuente, evidentemente vas a creer esa fuente y cualquier cosa que vaya en contra de eso que te están diciendo, la vas a cuestionar y vas a pensar que es falsa, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, yo creo que no hay nadie que tenga un interés en ocultarnos datos, no nos están diciendo la verdad, no. Yo creo que los informativos de todas las cadenas, yo ni hablo de la pública o no la pública, pero bueno, yo soy un defensor de lo público. Yo siempre he defendido lo público. Yo he ido a un colegio público, yo tengo sanidad pública, yo creo en las televisiones públicas, yo creo que mis impuestos sirven para todo eso. Ahora que también hay esa historia de no pagar los impuestos, perdón, con mis impuestos están pagando esos fuerzas de seguridad que están ahí socorriendo y ayudando a toda la gente. Y esos impuestos son los que sirven para eso y para muchas cosas más. Y si no se pagan esos impuestos, eso no sería posible. Y la desgracia sería mucho mayor. Entonces, yo sí que creo en lo público y que lo público es necesario y que lo público es, en el fondo, lo que somos todos. Es que es nuestro. Somos todos, somos nuestros. Entonces, no sé, es muy complejo todo. Esto de vivir en la época de la posverdad es tremendamente complicado, sobre todo porque buscar la verdad ahora es tremendamente difícil. Sí. Sobre todo porque ciertas verdades que son particulares, son opiniones, las hemos hecho verdades absolutas y eso nos está creando unas identidades tan... Y mucha crispación. Y mucha crispación. Porque, bueno, es lo mismo, tú y yo podemos pensar diferente, pero no pasa nada. Es que además yo me enriquezco. O sea, en vez de ver la oportunidad de que haya personas diferentes que piensen diferentes, nos rodeamos todos de las personas que piensan igual que yo, igual que nosotros, me refiero. O sea, yo estoy con la persona que tal y eso alimentas que yo tengo la razón, porque hablemos de política si quieres. Yo todo lo que diga mi partido político es la verdad, pero lo que está diciendo todos los que son del otro partido político es mentira. No, perdona, no. Hay verdades y hay mentiras. Las verdades son todas relativas. Entonces, yo me enriquezco con que tú, que piensas diferente a mí sobre esto, yo digo que esto es blanco y tú dices que es negro, seguramente si nos sentamos a hablar llegaremos a la conclusión de que esto es gris. Pero si todo el mundo está diciendo, no, es blanco, y todo tu grupo dice, no, es negro, pues claro, pues es blanco. No, es decir, lejos de pensar que las diferencias nos enriquecen,
pensamos que que las diferencias lo que hacen es enfrentarnos, ¿no? Entonces no vamos a ningún sitio. Y ahora, con todo esto, todo eso se está viendo. Vivimos en una situación muy crispada, muy polarizada. Vivimos en una situación donde la gente, lejos de pensar eso, ¿no? Que es una riqueza, que haya gente diferente, a que piense o que haga cosas diferentes, que yo me relacione contigo y que, ostras, que me dé puntos de vista diferentes a los que yo tengo, resulta que eso lo vemos como un enfrentamiento, entonces, realmente yo creo que hay una involución, yo creo que no sé cuál es el tema y por qué, pero estamos eso, o conmigo o sin mí, o sea, no hay forma de que encontremos un punto intermedio. Yo creo que hay pues eso, mucha crispación. Es que tampoco quiero ir más allá, pero... Pues, queridos amigos, esto es lo que os queríamos comentar hoy y la verdad es que no sacamos nada con la crispación, con el respeto y con escuchar la diferencia. Creo que podemos crecer y podemos hacer las cosas mejor. Pero bueno, nos solidarizamos eso por encima de todo con el sufrimiento que está causando esta dichosa catástrofe y pues seguiremos haciendo lo que podamos, sobre todo dándoos nuestra opinión. No quiere decir que tengamos la verdad, sino nuestra opinión que pues intentamos que sea lo más correcta posible. Pues muchas gracias, José Ángel, por pringarte también en estas cosas que a veces caen así después los comentarios, pero bueno. Yo no soy una persona, todo el mundo me conoce, que no, bueno, cada uno, insisto, cada uno piensa, cada uno defiende, ¿no? Pero no soy muy, o intento no serlo, ¿no? Pero yo creo que hay veces que sí que hay que decir muchas cosas o plantear cosas, porque yo creo que a mí lo que más me duele es que la gente esté tan segura de lo que piensa, de lo que defiende, y no haya ni un mínimo de duda de eso que piensa. No, hay que dudar, hay que cuestionarse realmente, y sobre todo, creo que lo único que me importaría quedar de esto es que hay que cuestionar todo eso que nos llega al móvil, todo eso que no siempre es la verdad, y que hay toda una serie de intereses detrás que no son los que nosotros nos pensamos. Pues con esta idea, queridos amigos, terminamos. Esta idea en la que tenemos que utilizar la duda metódica para llegar a una verdad es fundamental. Mucho ánimo, mucha paz, muchas gracias, José Ángel, y sigamos intentando hacer lo mejor posible y construir una sociedad más justa y fraterna. Un abrazo y hasta el siguiente programa.